Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Vamos a compartir un poco desde la palabra de Dios unas reflexiones que me han pedido. Ojalá respondan a lo que los organizadores de la Ultra ya tenían considerado. El Evangelio según San Marcos en el capítulo 5. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien yendo a peor, habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: si logro tocar, aunque sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa. Se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Palabra de Dios. Al vivir un cursillo, uno de los rollos que recibimos es sobre la fe. Y en él se nos dice, por supuesto, la estructura clásica de cursillo, qué es la fe y qué no es. Y ahí se despejan una serie de errores relativos a la creencia, a una convicción, qué sé yo. La fe cristiana y católica tiene que ver con el encuentro entre dos personas. No es una creencia, no es un camino ético, no es una espiritualidad. Aunque es también espiritualidad, es una ética, pero no parte por una autoconvicción. Yo quiero creer que tal cosa va a suceder. No, no es eso. Como lo hemos escuchado en la lectura de este Evangelio que seleccioné, tiene que ver con el encuentro aquí de la señora esta que estaba enferma con Jesús. Un encuentro que no fue casual, ella lo buscó. El evangelista San Marcos nos pone en la situación en que ella se encontraba, había ido de mal en peor. Oyó hablar de Jesús. Fíjense qué interesante, porque nuestra fe puede partir en este proceso de encuentro con el Dios vivo por algo que uno escuchó lejanamente. Cuando éramos niños, los papás o los abuelos, las abuelas, seguramente nos persignaron y uno, bueno, dejaba que le tomaran la mano y le hablaran de cosas de Dios, pero uno no tenía mucho, no captaba mucho. Hasta ya cuando uno fue un poquito más grande. Fíjense ahí como la señora hemorroides escuchó hablar de Jesús. Habiendo escuchado hablar de Jesús y teniendo una necesidad de sanación como la que ella tenía, se puso en camino. Muchas veces nosotros nos demoramos en el encuentro con Jesucristo porque, a diferencia de esta señora, posiblemente no tenemos ninguna necesidad. Pero qué interesante es cómo es parte de este proceso de fe el escuchar, el decidir en relación a la vida, a lo que estamos viviendo, a propósito de este tiempo de pandemia, como se ha llamado, ¿no? Las circunstancias apremiantes, asfixiantes, el encierro, la falta de trabajo, bueno, todas las circunstancias negativas que ustedes quieran agregar, ¿a dónde recurro?
se pone en camino hacia la persona del Señor Jesús. Nosotros ya sabemos por cursillo que Jesús es el Señor. Sin embargo, el solo saber no da frutos de la fe plena. Hay que saber, pero hay que también ponerse en camino. La fe, lo recordamos, a propósito del ideal, el ideal tiene que ser algo que nos motive, que nos ponga en camino. Y la gracia de Dios está siempre en nosotros ayudándonos. Se pone en camino esta señora, supera todas las dificultades, la fe nos ayuda a superar las dificultades, se necesita la voluntad. Yo voy a lograr mi meta a pesar de todos los problemas que encuentre. Ella tuvo que superar aquí la muchedumbre que rodeaba a Jesús, los discípulos, ¿no? Y entonces ella tuvo que abrirse paso hasta llegar a Jesús. Y llegando a él ya tenía decidido, tocándole la vestimenta, la orla del manto, ya voy a quedar lista. Ahí ella llevaba una convicción. Ya esta señora ya tenía fe. Fíjense qué interesante eso, porque cuando vivimos Cursillo, Cursillo no nos dio la fe, pero nos gatilló en ella, ¿ah? Nos pinchó para que reaccionáramos. Entonces, este caminar de fe, este caminar de la vida, este caminar como personas en este mundo con problemas, con dificultades, es nuestro caminar de fe. Nadie se lleva la brea pelada, ¿no? Todos tenemos problemas, todos tenemos alguna cosa que nos impide vivir en tranquilidad. La fe se vive en paz, se vive en inquietud, se vive. La gracia de Dios siempre está. Nuestra memoria nos recuerda las maravillas del Señor. Nuestra capacidad para tomar decisiones se afirma ahí, yo sigo a Jesucristo, y nuestra voluntad nos ayuda a perseverar en el camino a pesar de todos los problemas que haya. ¿Cuándo sanó esta señora? Cuando tocó a Jesús. Tocó sus vestimentas, ni siquiera lo tocó a él. Fíjense qué interesante es esto, porque a veces uno dice, bueno, ahora no podemos ir a la misa. Bueno, yo sí, ustedes lamentablemente muy pocos. Bueno, si no iban de antes, ahora yo creo que están felices de no ir, pero la idea es que siendo personas cristianas y católicas, la misa es esencial. Y por tanto, entonces echamos de menos la Eucaristía, poder tocar, podríamos decir, físicamente al Señor. ¿Qué tenemos a cambio? El tocar la vestimenta. Podríamos decir, a través de la transmisión en la televisión o Facebook, como lo hemos hecho en este tiempo, o en la lectura de la palabra de Dios. Bueno, ahí está. Cuando uno se acerca buscando, encuentra. Cuando uno se acerca por deporte, no pasa nada. Si uno quiere crecer, se ejercita. Y se produce el efecto favorable. La señora quedó sana por tocar la vestimenta de Jesús. La vestimenta del Señor, ¿cuál es? Como ya decía, puede ser ver la misa por la televisión, leer la palabra de Dios, hacer una oración. ¿Qué importó aquí? Que ella tenía una convicción. El Señor se da cuenta que sanó a alguien, le arrebataron el milagro. No hubo ahí libertad de parte del Señor. Esta señora le arrebató el milagro. Fíjense qué interesante es eso, ¿no? Nuestra convicción, nuestra perseverancia, nuestro seguir al Señor, superar los problemas y dificultades, nos permite arrebatarle al Señor aunque Él no quiera darnos el milagro. Él en ese momento, como hombre verdadero que estaba en este mundo, bueno, no supo quién lo tocó, siendo Dios verdadero sí lo sabía, pero igual preguntó. Y lejanamente a lo que la mujer pensó, que le iba a retar, qué sé yo, el Señor la animó y tu fe te ha salvado. Hacemos el esfuerzo, vencemos las dificultades, es lo propio de nuestra fe. Nuestra memoria nos ayuda a recordar que el Señor ha obrado maravillas no solo a favor mío, sino de mucha gente. Eso nos ayuda a caminar, nos ayuda a ponernos en contacto con el Señor. Que tan solo sea tocar el manto, la vestimenta del Señor. Bien, es válido, absolutamente. Ahora,
como discípulos de Jesucristo, el Señor, queremos seguirlo en este tiempo. Démosle gracias al Señor porque este tiempo es para nosotros. Nosotros somos hoy los protagonistas de la historia. Pudo haber sido otra historia, pero es esta, la nuestra, la de ustedes, la mía, con los desafíos que tiene, ahora con una asamblea constituyente, con toda la revoluta política que vivimos, con todos los problemas que hay en el trabajo, etcétera, y en la iglesia, con las dificultades con los pastores de la iglesia, con nosotros los curas, con ustedes los laicos. Caminamos, superamos las adversidades, teniendo en cuenta todas estas realidades para transformarlas, cada uno aportando lo que puede, cada uno desde el lugar donde está, siendo sal y siendo luz, de colores.